Señor presidente de nuestro 138 Consejo Nacional Ordinario, don Carlos Acebes, nuestro secretario general, compañeras y compañeros del Comité Nacional, compañeras y compañeros de las federaciones estatales, de los sindicatos nacionales, 2020 fue un año impensable. La aparición del virus SARS-CoV-2, que provocó una pandemia de alcance desconocido y profundos efectos colaterales, puso en riesgo la vida, la salud, la economía, el empleo y el salario. En este marco adverso, conforme al mandato de la Constitución de la CTM, el Comité Nacional ha convocado a su 138 Asamblea Nacional del Honorable Consejo. Hoy nos reunimos en un tiempo extraordinario, el más difícil en este siglo y seguramente el más difícil de los últimos 100 años. Nuestra confederación, con su gente, su estructura y sus principios, hace frente con la unidad y disciplina que la distinguen al reto que se nos presenta. A partir de marzo pasado, las amenazas para México se multiplicaron. No era posible dimensionarlas en ese momento. Se han extendido hasta hoy sin fecha de caducidad y nos ha obligado a todos a adaptarnos, a hacer esfuerzos mayores que limitan incluso nuestra libertad. Sin excepción, la humanidad, desde niñas y niños hasta los mayores, hemos tenido que adoptar medidas, conductas y actitudes que salvaguarden nuestra integridad. Para la CTM es muy importante manifestar gratitud permanente para las y los trabajadores del sector salud, quienes, sin conocer el impacto de la enfermedad, la han enfrentado con valentía, a veces con sus propios recursos y a riesgo de su salud y vida. Sabemos que todo México está en deuda con ellas y con ellos, y que el Estado todo tiene la obligación de mejorar sus condiciones, su seguridad y atender con justicia a sus deudos, sobre todo tratándose de niñas y niños. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas, el dolor que ha dejado a su paso esta pandemia y el costo moral para tantas familias donde faltan seres queridos. Nuestras y nuestros compañeros víctimas son insustituibles en cada hogar donde ya no están, en cada comunidad, en nuestras empresas. La CTM y sus organizaciones, por su naturaleza de lucha y esfuerzo, de inmediato ante este hecho tomaron medidas para enfrentar el gran impacto de la cuarentena, para conservar el empleo, el ingreso. Se impulsó la negociación empresa por empresa para acordar nuevas modalidades de trabajo en medio de la emergencia. Sin embargo, el golpe ha sido mayúsculo. Empresas de muchos sectores cerraron, dejando a su gente en el desempleo. Aumentaron la pobreza laboral y la informalidad. Casi 1 millón de trabajadores debieron tomar recursos de su cuenta de ahorro para el retiro para hacer frente a las necesidades más urgentes. Hay industrias que han sufrido mayores daños, como la hotelera, la restaurantera y otras que quedaron expuestos a la precariedad. Sin ingreso y sin propina, meseros, cocineros, camaristas, empleados de tiendas, cines, teatros, gimnasios, nuestros compañeros músicos, en su mayoría no asalariados, sin actividad y sin ingreso por muchos meses. El motor del país, la clase trabajadora, mantuvo activas las llamadas industrias esenciales y fue reactivando poco a poco todas las demás actividades. La solidaridad de los obreros mexicanos es otra vez un gran ejemplo y gracias a todas y a todos. Pese a todo, la CTM se mantuvo y se mantiene unida en sus convicciones, ideas, valores, principios. Sabemos que la unidad es la fuente principal de nuestra fuerza. La unidad impulsa las legítimas demandas por las que luchan las y los trabajadores. La CTM se mantiene unida y firme y a la vanguardia del movimiento obrero para transformar una realidad que es injusta para la clase trabajadora, para alcanzar sus aspiraciones, para lograr un empleo decente, una vida digna, una comunidad segura. Aquí cumplo, compañeras y compañeros, con el encargo de ustedes, de federaciones estatales, femenil, juvenil, de los sindicatos nacionales de industria y de empresa, de decir el orgullo y distinguir el liderazgo comprometido de don Carlos Acebes del Olmo.
de reconocer su celo por la unidad de nuestra confederación y cómo ha llevado a la CTM a ser un interlocutor legítimo, responsable, serio, confiable para con los diferentes actores políticos, sindicales, económicos y sociales con los que la CTM dialoga para defender los intereses de la clase trabajadora. La CTM es una central de trabajadores crítica, propositiva, pero también es abierta, incluyente. Hemos vivido meses de muy intensa actividad. Uno tras otro los temas se suceden vertiginosamente. Por ejemplo, la entrada en vigor de la reforma laboral en mayo de 2019, con disposiciones que toda organización sindical debemos atender, como la adecuación de sus estatutos para incluir la elección de directivas por medio del voto universal, libre, secreto y directo, la publicación y legitimación de contratos colectivos, la consulta democrática para la revisión de los mismos, la judicialización de la justicia laboral y la puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La CTM toda su historia ha observado y se ha regido por el marco de la ley y hoy no es la excepción. Por eso convocó a sus organizaciones a ponerse al día y cumplir con el mandato de ley. En estos sucesos también en materia de vivienda se renovaron los órganos de gobierno del Infonavit, donde hay que decirlo muy claro, la CTM mantiene su presencia mayoritaria por su legítima representación, pero además se confirma, gracias a la lucha de la CTM y su secretario general, el gobierno tripartita que defendió con toda fuerza a don Carlos. Nos sumamos a las modificaciones legales que permiten la adquisición de tierra para la construcción de vivienda, acceso a un segundo crédito y la consolidación de pago de los créditos en pesos. A más, hay que afirmarlo, de la ya década que tiene don Carlos en la pelea por la devolución de la subcuenta de vivienda a quien le pertenece, a las y los trabajadores. Acompañamos también la iniciativa para fortalecer el sistema de pensiones a través del cual el trabajador pagará menos comisiones y se fortalecerá su ahorro. Se reducen de 1,250 a 750 inicialmente las semanas a cotizar para adquirir el derecho a pensionarse. Una diferencia de casi 10 años que es valiosísima para nuestros compañeros. El ahorro se fortalecerá también al pasar paulatinamente del 6.5 al 15% del salario sin costo para el trabajador. La CTM también participó en la discusión para reformar la ley en materia de subcontratación, mejor conocido como outsourcing, a fin de eliminar la simulación laboral, la elusión de obligaciones patronales y los empleos que violan de plano el marco legal. En esta discusión nos fue propuesto topar el reparto de utilidades, propuesta que públicamente decimos que se rechazó por don Carlos y por toda la CTM por tratarse nuestro reparto de utilidades de una conquista, de un derecho irrenunciable. El Instituto Mexicano del Seguro Social, la institución más apreciada por todos nosotros, por los trabajadores. Por eso siempre insistimos y peleamos por la mejora en sus servicios, por la oportunidad y calidad en la atención de los derechohabientes, por fortalecerlo para que cumpla con su objetivo primordial de acompañar la vida y cuidar la salud de las y los trabajadores y sus familias. A iniciativa de don Carlos se puso en marcha la Cruzada Nacional Setemista, trabajadores solidarizándose con los propios trabajadores. Con tiros de precisión se hizo llegar a gremios afectados y comunidades marginadas despensas e insumos para cubrir necesidades básicas de familias trabajadoras. La CTM en todos los temas participa, en todos los temas tiene que proponer. La voz de los trabajadores no requiere de defensores de oficio, hacemos nosotros que se escuche. Por eso defendemos el tripartismo como un modelo democrático para la discusión, el debate, el acuerdo y la presencia de la clase trabajadora. Al llegar a 85 años, la CTM refrenda su espíritu combativo por cambiar la sociedad, por una donde la justicia social, la inclusión, la igualdad entre el hombre y la mujer sean una realidad, donde la fuerza y la creatividad de los jóvenes sean escuchadas e integradas,
Nuestra conciencia refrenda las razones de nuestra lucha y nuestra acción social responsable. Todo el entorno lleva hoy a la CTM y por eso estamos en estas condiciones a reunirnos así en forma especial, con la cercanía que nos da la tecnología, pero a la distancia y el cuidado que nos impone el riesgo de la enfermedad. Por ello, hoy el Comité Nacional presenta un documento básico de reflexión con una recopilación de puntos de vista, de anhelos, de pensamientos, de conclusiones de reuniones de diferentes sindicatos y federaciones nacionales con temas de interés para los trabajadores. En un ejercicio que llevaremos a cabo los siguientes días y en los que habremos de participar la estructura de la CTM en todo el país, haremos un ejercicio incluyente en el que se escuchen todas las voces. Vamos a platicar, dialogar, debatir, proponer, evaluar los alcances de la pandemia y diseñar las estrategias de cara al tiempo nuevo, donde se refrenden las aspiraciones de las y los trabajadores. Y hablemos lo mismo de la Ley Federal del Trabajo que del salario, de las cargas fiscales a los trabajadores, del funcionamiento de nuestras instituciones de seguridad social, de la salud, la vivienda, las pensiones, de las nuevas tecnologías, de los convenios internacionales, de la erradicación del trabajo infantil y especialmente importante, de cómo nos sumamos a la lucha por alcanzar equidad, igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres. A 85 años, la CTM refrenda la libertad sindical, el derecho de huelga y la contratación colectiva como ejes fundamentales para alcanzar los propósitos de la clase trabajadora. Hoy, con mucho orgullo y encabezados por don Carlos Aceves del Olmo, más que una gran central, somos la gran familia CTMista. Por la historia escrita, por las instituciones construidas, por los derechos conquistados, todo ello nos da la autoridad y la obligación de seguir adelante, de pelear por más, de organizar a más trabajadores, de conquistar más derechos. El movimiento obrero y la CTM jamás baja la voz, jamás baja los brazos. No nos quedamos quietos ni callados y no nos vamos a rendir jamás. Que viva la CTM, que viva México. Muchas gracias.